Bien, seguimos con nuestra serie de charlas acerca de la creación y hoy tenemos otro invitado especial, como todos los que han venido, que son invitados especiales. Él es Santiago Gómez, ha venido con su esposa María José, así que bienvenidos a los dos. Él es un hombre, ¿cómo lo podría describir para quienes no lo conocéis? Consagrado, diría, consagrado a su trabajo, a su fe. Es un buen científico, es profesor de secundaria en el área de ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Castellón, Jaume I, también en el Departamento de Áreas Físicas. Él sacó su doctorado en estas ciencias y está preparado, suficientemente preparado, para hacernos ver que la opción del evolucionismo que se está enseñando en las escuelas hoy en día no es tan poderosa como la gente se piensa, sino que hay otra opción con un peso específico suficiente. Así que le dejamos que sea él quien nos cuente hoy una consideración especial. Las anotaciones de Elena con respecto al universo. ¿Es así? Adelante, pues. Gracias, Jordi. Anoche tuvimos el primer encuentro. Éramos bastantes menos de los que sois ahora, así que vamos a hacer un resumen de lo que vimos ayer, porque enlaza con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir muy rápido respecto a lo que vimos ayer. Estuvimos hablando de que en los primeros versículos del Génesis hay muy poquita información acerca de cómo Dios creó el universo y cuándo lo creó. Solamente dice que Dios creó. Eso es lo que Dios quería dejar claro que Moisés escribiera para el pueblo de Israel y para todos los seres humanos que consultáramos sus escritos, ¿verdad? Dios en el principio creó los cielos y la tierra y nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida. Y además no era posible la existencia de vida porque solamente había agua. Dios tuvo que hacer que la tierra saliera para que hubiese algo seco donde pudieran haber animales terrestres, no solamente animales marinos. Y también creó la atmósfera y creó la luz y creó la posibilidad de que el sol iluminara la tierra, como veremos esta tarde, a una distancia adecuada de nosotros, y creó los seres vivos, las plantas, los animales de todo tipo, finalmente el ser humano. Y el séptimo día descansó. Y después de esos dos primeros versículos empieza una serie de declaraciones que son un discurso literario que sigue siempre el mismo ritmo. Y dijo Dios, sea la luz, y terminó el primer día. El segundo día empieza, y dijo Dios, haya expansión, haya separación entre el firmamento, entre las aguas de arriba, las aguas de abajo, ¿verdad? Y fue el segundo día. Y así sucesivamente. Pero los dos primeros versículos no pertenecen a esa colección de afirmaciones en donde se nos relata cuál es el relato de la creación. Entonces aquí hay varias interpretaciones. La primera, que Dios primero creó nuestro planeta, solo, nuestro planeta, el universo estaba vacío, y en el cuarto día creó el resto del universo, porque en el cuarto día dice que creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces una primera interpretación muy literal de eso sería que primero formó nuestro planeta, estaba desordenado y vacío, y luego empezó a hacer cosas, y en el cuarto día dijo, mira, voy a crear las estrellas, el sol y la luna, ¿verdad? Eso es una primera interpretación. Segunda interpretación, bueno, Dios crea todo el universo junto con la tierra el primer día, y junto con la luz, de manera que el universo, y nuestro planeta en particular, tendría unos 6.000 años de antigüedad solamente. Y en el cuarto día, pues simplemente como descorrer una cortina, ¿verdad? Había nubes y entonces las nubes se retiraron y fue cuando se pudieron hacer visibles el sol durante el día y la luna y las estrellas durante la noche, ¿verdad? Esa sería una segunda interpretación. Una tercera interpretación, Dios crea el universo en un principio no definido.
y entre el versículo 1 y el versículo 2 habría un espacio de tiempo, que no sabemos cuánto. Y en cierto momento Dios elige acondicionar este planeta para crear vida en él. Como veremos después por declaraciones de Ellen White, Dios había estado creando vida en otros mundos, vida posiblemente muy similar a la que nosotros conozcamos. Y en un momento determinado dijo, en este planeta que está a esta cierta distancia de esta estrella, es ideal, voy a arreglarla un poquito porque yo no solamente quiero crear seres marinos, quiero crear también seres terrestres que tengan pulmones y puedan respirar el oxígeno del aire, no del agua, y entonces lo arregló. Y esta es la historia de la creación de la vida en nuestro mundo, los versículos del 3 al 30. Esta sería una tercera interpretación. Y no hay más información que esta. Entonces, para poder hacernos un poquito la idea de cómo empezó el universo, tenemos que acudir a otras fuentes de información. Tenemos que acudir a la observación, ver cómo es el universo, y para eso la ciencia y la tecnología nos son muy útiles. Y por otra parte, también tenemos los escritos de Ellen White que nos pueden arrojar información que puede complementar lo que la ciencia nos dice, y entonces ya podemos llegar a una cierta conclusión. Esto fue lo que nos estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo lo que la ciencia nos aporta de cómo es el universo. Y nos sorprendimos al ver que el universo es tan especial, tan grande, tan inmenso, tan inimaginable. No lo podemos encajar en nuestra mente, que es muy limitada, que es finita. Nuestro mundo, y no es demasiado grande en comparación con otras estrellas, nuestro planeta tiene 6.000 kilómetros de radio. En comparación con una persona, eso es enorme, ¿verdad? Vimos también, ahí tenéis las fórmulas físicas que estuvimos comentando, de manera que estas cifras que os presento no son gratuitas. Son cálculos hechos muy detalladamente y muy repetidamente por muchas personas, por muchos científicos, incluso científicos que hace unos cuantos siglos eran absolutamente creyentes, como puede ser Newton, como puede ser Kepler. ¿De acuerdo? Bueno, pues sabemos que la Luna tiene un radio de 1.700 kilómetros, que está a una distancia de 384.000 kilómetros. Eso es enorme. Comentaba ayer que con unas cifras tan grandes, al principio, cuando el investigador se enfrenta a algo que no encaja bien con sus ideas previas, dice, esto no puede ser, me he tenido que equivocar. Los antiguos creían que la esfera celeste, la luna, las estrellas, estaban pues en una bóveda que estaba relativamente cerca de nosotros, pero no a 384.000 kilómetros. Y eso es el astro que está más cerca de nosotros, la luna. ¿Dónde está el Sol? Pues la distancia entre la Tierra y el Sol son 149 millones de kilómetros, casi nada. Distancias que nos es difícil imaginar, porque en nuestra vida cotidiana hablamos de unos pocos kilómetros. España tiene 1.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Desde Reus hasta La Coruña, 1.000 kilómetros, redondeando. Cruzar España. Pero 149 millones de kilómetros, ¿esa distancia cuál es? Es inimaginable, ¿verdad? Y los demás astros, pues fijaos, están a unas distancias muchísimo mayores. Los siguientes planetas, hasta Neptuno, pues se van alejando cada vez más, distancias mucho mayores. Con un nuevo sistema de medir quizá lo podemos comprender mejor, el tiempo-luz. La luz tarda, en un segundo, puede recorrer 300.000 kilómetros. Eso es inimaginable. En un segundo, 300.000 kilómetros. Os decía que de Reus a La Coruña, 1.000 kilómetros, ¿verdad? Pues 300 veces esa distancia, 300 veces cruzar España en un segundo. A esa velocidad va la luz. Pues a esa velocidad, fijaos, Mercurio está a 3,2 minutos luz del Sol. Es decir, la luz que sale del Sol tarda 3 minutos y un poquito más en llegar a Mercurio. Mercurio ya está lejos, pero es que la Tierra está a 8 minutos del Sol, a 8 minutos viajando a la velocidad de la luz. Y Neptuno está a 4 horas luz. Comentábamos ayer que cuando hemos enviado las ondas
para poder hacer fotografías de los planetas que desde la Tierra con un telescopio pues los vemos, pero no los vemos con detalle. Nos han enviado millones de fotografías. Cada una de esas fotografías que llegaba de Urano tardaba más de 2 horas en llegar y de Neptuno más de 4 horas. Y las fotografías que hemos tomado de objetos que están más alejados todavía, pues aún más tiempo. Por ejemplo, Plutón, que ya no es considerado planeta, es un planetoide, digamos, igual que estos otros, Eris, Makemake, Sedna, Haumea, etcétera, cada uno con sus pequeños satélites. Plutón tiene un pequeño satélite, que es Caronte. Se habla de un planeta doble realmente. Son muy pequeños, pero fijaos, Eris está a 13 horas luz de nosotros. Y este es nuestro barrio. Estos elementos están girando alrededor del Sol igual que gira nuestro planeta Tierra. Muy bien. Y los cometas, hablábamos de los cometas. Hay cometas cuyo afelio está a 20 días luz, es decir, el punto más alejado del Sol. Muy, muy lejos, ¿verdad? 20 días luz. Hablábamos también de los asteroides que pueden llegar incluso a impactar con la Tierra. Son objetos, son rocas que están entre Marte y Júpiter. Hay un cinturón de asteroides, hay miles y miles, y en algún momento alguno de ellos se desvía su trayectoria y puede impactar con la Tierra. De hecho, fijaos, este es un cráter de impacto en Australia. Aquí tenemos otro en Arizona, aquí tenemos otro en Canadá, aquí tenemos otro en Groenlandia. Fijaos, un cráter de 31 kilómetros de diámetro, 31 kilómetros de diámetro, un impacto tremendo. Y luego el que se supone que significó la extinción de los dinosaurios, un diámetro de 180 kilómetros en México. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues pueden impactar con la Tierra y hacernos mucho daño. Y las estrellas, vimos que las más cercanas están ya a distancias de años luz. La estrella que está más cerquita de nosotros, que es Alfa Centauri, está a más de 4 años luz de nosotros. Es decir, la luz que está saliendo de esa estrella en este momento no nos llegará a nosotros hasta dentro de 4 años. Por lo tanto, está muy lejos, ¿verdad? Vega está a 27 años. Y estas son las que están más cerca. Nuestra galaxia tiene un diámetro, se estima, alrededor de 106.000 años luz. Es decir, para recorrer nuestra galaxia, un rayito de luz tardaría 106.000 años en recorrerla completamente. Nos empezamos a asombrar, ¿verdad? Pero es que hay muchísimas estrellas y no es la única galaxia. Fijaos, esta está a 88.000 años luz, las nubes de Magallanes, la galaxia Escultor, Leo, Andrómeda, a 2,5 millones de años luz de nosotros. Y nos llega su luz, pero es luz que ha salido de esa galaxia hace 2,5 millones de años antes. Y estas son las más cercanas. Hay galaxias todavía más lejanas. Se estima que existen alrededor de 2 billones de galaxias. Disculpad que vaya rápido porque el tema de hoy es otro. Estoy haciendo simplemente un repaso de lo que vimos ayer. ¿A qué distancia están las galaxias más alejadas? Pues debido al estudio del corrimiento hacia el rojo del espectro electromagnético de la luz que nos llega de esas estrellas, podemos intuir lo lejos que están, porque a medida que se alejan, porque todas se alejan, a medida que se alejan, cuanto más velozmente se alejan, quiere decir que están más lejos. Se calcula que nuestro universo se extiende como una gigantesca esfera con un diámetro mínimo de unos 9.000 millones de años luz. Ya es inimaginable. Fijaos que ya no estamos hablando de kilómetros ni de metros, estamos hablando de años luz. Bueno, la hipótesis del Big Bang, ¿cómo empezó el universo? Los científicos intentando prescindir de Dios, bueno, el universo, si ahora se está expandiendo, es que antes estaba más cerca, y antes más cerca, las galaxias, al final todo el universo estaba prácticamente en un punto, con una masa muy concentrada, con una energía infinita, ¿vale? Y eso explotó. De la nada. El problema es ese, creer que de la nada surgió una energía casi infinita y surgió la materia de una forma aleatoria.
bueno, es mucho más sencillo conceptualmente pensar que Dios creó el universo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Fue una gran explosión? No sabemos cómo lo hizo. Nadie estuvo allí con una cámara filmando cómo ocurrió, ¿verdad? El caso es que Dios creó. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y lo que en estos libros que os voy a enseñar ahora, y aprovecho para presentarlos, hay argumentos muy potentes en donde se defiende que prescindir de Dios para explicar el origen del universo no es un camino seguro. Dios, la ciencia, las pruebas, y si Dios existe, un libro. No dejes a Dios metido en un museo. Aquí tenéis otro. Son libros que tengo yo, que los he traído para que los veáis. Si queréis libremente, podéis echarles un vistazo, mirar el índice y ver si os interesa comprarlo o no. La ciencia descubre a Dios, muy bueno también. De hecho, he sacado bastante información de este libro para la charla de esta tarde, que veréis. En el principio, fe y razón en la historia de la Tierra. Os he traído también otro libro que, aunque no sea de fe y ciencia, es uno que he escrito yo. ¿Dónde estás, Dios, mientras aquí sufrimos? Hablo ahí del sufrimiento. El tema del sufrimiento me importa mucho y, de hecho, pues como veréis, el tema del sufrimiento lo he detectado en el universo. Porque hay colisiones entre astros, hay estrellas que se agotan, hay estrellas de neutrones que se comprimen, las estrellas se colapsan, comprimen y forman una estrella de neutrones que deja de dar luz. Y depende de la masa inicial de la estrella, eso puede llegar a convertirse en un agujero negro, que se traga todo lo que haya alrededor. Hay supernovas, estrellas que explotan, en lugar de colapsar en un agujero negro, resulta que explotan. Una supernova se ven con bastante frecuencia. Hay estrellas que fagocitan a otras. Entonces yo veo sufrimiento en el universo también. Es lo que os dejé para que reflexionaréis anoche. Veo sufrimiento en el universo. ¿Es perfecto el universo? ¿O qué es lo que ha pasado? Bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema de esta mañana. ¿Qué es lo que dice Elena White? ¿O qué es lo que podemos sacar de los escritos de Elena White que pueda aclararnos cosas al respecto? Hay una colección de libros de Elena White, son 5, lo sabéis, ¿verdad? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, El deseo de todas las gentes, Los hechos de los apóstoles, El conflicto de los siglos. Van en orden cronológico, patriarcas y profetas, profetas y reyes, Antiguo Testamento, El deseo de todas las gentes, los evangelios, Hechos de los apóstoles, pues el libro de Hechos y las epístolas de Pablo, y luego El conflicto de los siglos, que es el remate final, ¿verdad? Parece que Elena tenía la intención de contarnos toda la historia del origen del mal y su solución. En el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, el primer libro de esa colección, las primeras palabras son: Dios es amor. Dios es amor, su naturaleza es su amor. ¿Sabéis cómo termina el último de los 5 libros, El conflicto de los siglos? ¿Con qué palabras termina Elena White? Dios es amor. Si habéis leído El conflicto de los siglos, el último párrafo dice algo así como: cuando estemos en el cielo, desde el átomo minúsculo hasta la galaxia más grande, todo el universo declara que Dios es amor. Estoy parafraseando porque no lo recuerdo de memoria palabra por palabra, pero esa es la idea. Dios es amor, es un quiasmo. A lo largo de todos sus escritos, el amor de Dios es lo que prevalece ahí. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, parece como si eso fuese su intención al escribir esos 5 libros, cuando estaba escribiendo Patriarcas y Profetas. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que se inició en el cielo hasta el abatimiento final de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Así empieza el capítulo 1, el origen del mal. Luego eso ya nos empieza a dar alguna pista. Resulta que hubo un origen en el mal, inexplicable, pero el mal sucedió. ¿Y cómo sucedió? El soberano del universo no estaba solo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Jesús fue el creador de todos los seres celestiales. En Él fueron creadas todas las cosas: tronos, dominios, principados, potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos, dominios, principados, potestades, ahí está haciendo referencia pues a los seres celestes, ¿verdad? Ángeles y, quizá como veremos ahora, otros seres, quizá humanos, o como nosotros conocemos, ¿no? Con un cuerpo físico. Jesús creó todas las cosas. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle de forma voluntaria. Estamos en la página 12 de Patriarcas y Profetas. Dios nos deja libres, incluso con la posibilidad de revelarnos a Él. ¿Qué fue lo que ocurrió, verdad? Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Ese fue Lucifer. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse y, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Patriarcas y Profetas, página 13. Vamos leyendo por orden cronológico. ¿Y qué ocurrió? Que Lucifer salió a difundir su espíritu de descontento entre los ángeles. Aquí hay una cita muy interesante. Dice, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernan a los seres celestiales, diciendo que, bueno, las leyes son necesarias para los habitantes de los mundos, pero los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones. Ellos, los ángeles ya, por su propia sabiduría, saben elegir bien entre tomar buenas decisiones. No es necesario la ley de Dios para los ángeles. Eso es lo que argumentaba Lucifer. Hace referencia a habitantes de otros mundos. Luego había otros mundos creados antes del nuestro. Era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley es perfecta. Por lo tanto, debía dársele tiempo suficiente para que revelara por medio de sus propias obras inicuas. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Así que Dios dejó que Satanás siguiera obrando para desenmascararle, para que fuese desenmascarado. Y entonces empieza el capítulo 2, que es la historia de la creación de nuestro mundo. Si admitimos un orden cronológico, esto es posterior a la rebelión de Satanás y a la creación de otros mundos. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. Montañas, colinas, magníficos ríos, lagos, impresionantes arbustos, árboles, más imponentes aún que los que existen ahora. Patriarcas y Profetas, página 23. Una vez creada la tierra, fue introducido el ser humano, corona de la creación. Me gusta decir el ser humano, no el hombre, porque parece que al decir el hombre, aunque incluye a la mujer, parece que es una expresión que hoy en día se podría calificar un poco de machista, ¿verdad? En el escenario fue introducido el ser humano, el hombre y la mujer, coronas de la creación. Y dio a Adán una compañera, le proveyó una ayuda idónea, alguien que le correspondía. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza. Seguimos en el capítulo 2. Nada que contribuyera a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles un huerto como su morada. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida, que era superior en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. Árbol al cual tendremos acceso en su día, ¿verdad? Cuando el Cristo venga, porque ese árbol está en el cielo y estará de nuevo con nosotros aquí. Muy bien, mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. No había depredación.
El león era vegetariano, igual que la oveja. Comía hierba, igual que la oveja. En la Biblia tenemos clarísimo un versículo que dice: yo he dado toda la hierba para los seres que he creado. Toda la hierba del campo es para todos, para los reptiles, para los mamíferos. Y vosotros podéis comer semillas. Una dieta vegetariana. La Santa Pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. ¡Wow! ¿Cómo me hubiese gustado a mí ir a ese colegio, ¿verdad? Por cierto, abro un paréntesis, ya que trabajo en el Colegio Adventista, tengo información por si alguno de vosotros tiene hijos en edad escolar para hacer bachillerato, y les puedo informar de lo que queráis. Pero sí, a mí me gustaría estar en ese colegio, en el colegio del Edén, en donde Cristo mismo les explicaba a Adán y Eva. Me imagino que Adán le diría: oye, ¿cómo has hecho todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la luz? ¿Cómo se reproducen las plantas? Y Jesús pues les explicaría todo. Pero además recibían la visita de los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador sin ningún velo de por medio. Recibían la visita de los ángeles. Importante también esto, Los misterios del universo les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos en la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito hacedor y sustentador de todo. Adán y Eva ya conocían cómo funcionaba todo. Ese conocimiento se perdió con los años y lo hemos tenido que ir recuperando poco a poco, con mucho sacrificio, a base de observación, a base de experimentación, método científico. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, hace referencia a otros planetas como el nuestro, ¿verdad? Los misterios de la luz y del sonido, óptica, acústica, de la noche y del día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Seguro que Adán sabía más física que yo, estoy seguro, y que biología. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Pero antes de darles seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto, debía probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Y conocemos la historia. Bueno, cedieron a la tentación. A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Estamos ya en el capítulo 3. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y advertirles de sus maquinaciones para destruirlos. Es decir, los ángeles estaban en contacto con ellos, les explicaron el problema que había habido en el universo y les advirtieron que Satanás vendría para tentarles, como había hecho con otros mundos. Que estuvieran alerta, que no se dejaran embaucar por él. Estaban advertidos. Los ángeles amonestaron a Adán y Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. El resto de la historia, por desgracia, ya lo conocemos. Enfermedad, decrepitud, muerte, depredación, egoísmo, violencia, traición, sufrimiento. El universo es un reflejo de lo que tenemos que soportar aquí, o al revés, no lo sé. Pero me da la sensación de que el mal no está circunscrito nada más a nuestro planeta. Como hemos podido comentar. Sobrevive hoy en día el que sabe atacar mejor
o el que mejor sabe defenderse. La ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿verdad? Sin embargo, hay esperanza. No nos quedamos ahí. Si Dios nos hubiese dejado ahí, qué desgraciados hubiéramos sido, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y además, el Señor ha previsto que esto tan estropeado que podemos observar, tanto en nuestro mundo como muy posiblemente en el universo, no va a permanecer así por siempre. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis. Romanos. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Todo volverá a ser como en un principio era y como Dios había previsto que fuera. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No habrá cansancio, no habrá envejecimiento, decrepitud, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá odios, no habrá luchas, no habrá guerras. Ojalá sea pronto, ¿verdad? El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, no habrá depredación. Juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los pastoreará. No tendrán miedo de que les puedan morder. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. De nuevo volverán a ser vegetarianos todos los animales. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. No habrá ningún peligro, nada que pueda hacernos daño. Las angustias del pasado han quedado en el olvido. Esta es otra promesa preciosa. Las he borrado de mi vista. Prestad atención. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Este versículo a mí personalmente me consuela muchísimo. Cuando esté en el cielo no recordaré los momentos malos que he pasado aquí. O por lo menos esa es mi esperanza. Muchas veces se lo pido al Señor: Señor, hazme un reset cuando llegue a la tierra nueva. No quiero acordarme de lo que he sufrido aquí. Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Genial, ¿verdad? Todos los secretos del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Otra vez se creará la escuela del Edén. Otra vez podremos aprender directamente del Creador. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos. Podremos conocer a todos esos habitantes de mundos que ya existían antes de nosotros y que resistieron al tentador. Qué maravilloso será, ¿verdad? Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad. Y con esas frases va concluyendo el conflicto de los siglos. Mirad, vamos a hacer un resumen de la charla de ayer y la de hoy.
Yo he intentado poner ahí, imaginaos que esa es la línea del tiempo, en un principio no definido, Génesis 1:1, Dios creó el universo, no sabemos cómo lo hizo ni cuándo lo hizo. Sí sabemos que luego creó a los ángeles y habitantes de otros mundos, lo hemos leído en primer capítulo de Patriarcas y Profetas, que Satanás se rebeló y arrastró a la tercera parte de los ángeles con él, les engañó, que Dios decidió en un momento preparar nuestro planeta para que pudiera albergar vida en él, que lo hizo la semana de la creación, que a los seres humanos, la primera pareja de seres humanos, le fue revelada la historia de la rebelión, para que estuvieran apercibidos, pero que cayeron, que fracasaron, pero que hay una esperanza. Jesús vino, murió, para poder redimir a toda la humanidad, y Dios volverá a crear un maravilloso planeta para que podamos disfrutarlo por toda la eternidad. Por lo tanto, en mi opinión, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 puede haber un espacio de tiempo muy grande, para que pueda caber la creación de los ángeles, para que pueda caber la historia de la rebelión de Satanás, hasta que en Génesis 3 empieza la creación de nuestro mundo. Solo así podemos entender por qué nos llega luz de estrellas que están situadas a mucha más distancia de 6.000 años. Si todo el universo hubiese sido creado hace 6.000 años, nada más nos llegaría luz de unas poquitas estrellas de nuestra galaxia que están a nuestro alrededor, a 6.000 años de distancia. Pero nos llega luz mucho más distante. Así que esa es para mí la explicación de cómo entender un poquito cómo es el universo, y la historia del origen del mal me arroja luz de por qué en el universo hay cosas que no me terminan de cuadrar. Estoy convencido de que Dios no solamente recreará nuestro planeta y nos recreará a nosotros, quitándonos todos los defectos físicos, sino que hará una especie de recreación a nivel de universo. En fin, eso ya es una opinión mía. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Esta tarde seguiremos con otro tema, también relacionado con el universo, que es el ajuste fino del universo. El universo y la vida, hechos el uno para el otro. Da la sensación de que el universo está hecho a medida para que pueda haber seres vivos. Y eso lo veremos esta tarde, con datos muy precisos. Nos meteremos en cierta profundidad física e intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, para que os llevéis la idea de que realmente tenemos un creador maravilloso que ha hecho las cosas pensando en que puedan ser disfrutadas por seres inteligentes como Él, como nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias por esta información y esta reflexión. No os perdáis esta tarde el tema, va a ser muy interesante.